Buenas tardes, mis amados hermanos, Dios los bendiga, sean todos bienvenidos a nuestro estudio. Hoy tenemos un estudio terrible, tenaz, un estudio en el cual que si Dios nos evalúa y que efectivamente nos va a evaluar así, oye, perdimos todos. Es un estudio en el cual se nos habla de uno de nuestros más recurrente error, y es controlar la lengua. Nuestra lengua es un pequeño músculo que está aquí entre nuestra boca, pero nos hace meter en tremendos problemas. Y Dios quiere que nosotros seamos sabios en la manera como hablamos, y Dios quiere que nosotros aprendamos muchas cosas que vamos a estudiar hoy en la epístola de Santiago, en el capítulo 3. Así que vamos a orar para iniciar nuestro estudio. Amado Señor, oh Dios de misericordia y de bondad, delante de ti venimos, amado Padre, estudiando tu palabra, Señor, yendo línea por línea, verso por verso, por todo el consejo de tu palabra. Hoy llegamos al capítulo 3 de la epístola de Santiago, a estudiar lo que tú nos quieres decir acerca de nuestra forma de hablar, de lo que decimos y del peso de las palabras y del resultado de ellas, Señor. Ayúdanos a entender esto, Señor, y a comprender que tú demandas de cada uno de nosotros sobriedad y seriedad en nuestro hablar, que hablemos como debemos hablar. Y como hijos de Dios no nos conviene tener un lenguaje sucio ni decir cosas que no debemos decir. Te pedimos misericordia, te pedimos, amado Dios, que envíes sobre nosotros tu Espíritu Santo, pues todas aquellas cosas que nosotros no podemos hacer o son imposibles para nosotros cambiar, tú las puedes hacer con el poder de tu Espíritu. Seguimos, Señor, orando contra esta pandemia, este coronavirus, rogándote misericordia, Padre Santo, para que tú pongas, Señor, en control esta pandemia. Oramos, Señor, por nuestra amada Colombia, oramos por las personas que nos dirigen, Padre Santo, oramos, Señor, y colocamos a médicos, celadores, enfermeros, enfermeras, toda la gente que está, Señor, al frente, Señor, en la primera línea de fuego, Señor. Oramos por nuestros queridos hermanos, nuestros amigos, Daniel, Tania, Waldo, Liliana, y todos los médicos y enfermeros que están allí, Señor, en contacto con los enfermos, Señor. Que tú los protejas, Señor, que tu divina gracia esté sobre ellos, ayudándolos y guardándolos y librándonos del mal, Padre nuestro. Oramos, Señor, también por la policía, el ejército, toda la gente, Señor, que necesariamente tiene que estar en las calles, que no se puede quedar, Señor, guardado en sus casas, sino que tienen que salir. Precioso Padre, guárdalos y protégelos. Por aquellos que están ya contagiados, Señor, que sea tu gracia, tu poder y tu misericordia dándoles las fuerzas, Padre Celestial, para sobreponerse, para recuperarse, y que con la divina gracia tuya, Señor, puedan, Señor, ser sanos de esta enfermedad. En tus manos encomendamos, amado Padre, toda situación, Padre Celestial. Oramos, Señor, también por Paola Arangueren, que pide oración porque está enferma, Padre Santo. Sé propicio, Señor, a la petición de esta hija tuya, Padre Santo. Tú eres el mismo ayer, hoy, por siempre. Lleva, Señor, hacia donde ella está tu mano y tu toque de sanidad. Y sana, Señor, toca su cuerpo y sánala. También oramos, Señor, por Oscar, Señor, Oscar Javier, que está enfermo, Padre Santo. Que tú también toques, Señor, su cuerpo y lo sanes, oh Dios nuestro. Todo lo que come lo vomita, pero solo si tú lo quieres sanar, Señor, será completamente sano. Lo encomendamos en tus manos, Señor, y oramos por su sanidad y por su nuevo nacimiento en ti, precioso Dios. Bendícelo y ayúdalo, Padre Santo. En tus manos encomendamos nuestra vida, precioso Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender y a abrir nuestro corazón para entender tu palabra y para tomar, Señor, el oficio de cumplirla y obedecerla. Gracias te damos, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 3. Recordemos que el escritor de Santiago es el medio hermano de Jesucristo y es un hombre supremamente dedicado a la oración, a la intercesión
Y tiene una cantidad de revelaciones y una cantidad de recomendaciones maravillosas para todos nosotros. Santiago 3, versículo 1, inicia de una manera muy terrible hacia los pastores. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir de alguna manera entonces que ser pastor es malo? No. Ser pastor realmente es un llamado de Dios maravilloso. ¿Qué es un pastor? Un pastor es una oveja con responsabilidades. Nunca deja de ser una oveja, sigue siendo una oveja. Y un siervo de Dios porque el Señor solo tiene siervos. El Señor, que es el pastor de las ovejas, solo tiene ovejas. Entonces, ¿el pastor qué es? Es una oveja con responsabilidad a la cual se le otorga la tarea de cuidar, de alimentar, de proteger al rebaño. ¿Cómo se alimenta, se cuida y se protege el rebaño? Enseñándoles cuidadosamente el consejo de la palabra de Dios. Desafortunadamente, en el oficio es bueno, pero el error es humano y hay pastores buenos y hay pastores malos. Entonces, aquí el apóstol, lo llamaron apóstol, el hermano Santiago nos advierte a que debemos tener cuidado. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Muchas veces tenemos diferentes visiones de lo que es ser pastor y muchas personas, una amplia mayoría, dicen, no, eso todos los pastores son ricachones, todos los pastores, eso lo mejor es una Biblia bajo el brazo y usted dice amén, aleluya, y eso lo llenan de diezmos y ofrendas. Amén. Dios quiera que fuese así de maravilloso. Conozco grandes y preciosos hombres de fe que padecen grandes situaciones de escasez y de necesidad, pero no quiere decir con eso que paran de predicar. No, es una pasión, es algo muy grande y maravilloso lo que es el llamado al ministerio. Entonces vamos a ir a 1 de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 8. 1 de Timoteo, y en 1 de Timoteo capítulo 3 encontramos los requisitos para los pastores. 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, que quiere ser obispo, quiere ser pastor, buena obra desea. O sea, aquí dice Timoteo que es algo muy bueno, y también yo les ratifico esto, que es algo muy bueno, pero Santiago nos dice que los pastores recibirán mayor condenación. Sí, los malos, los buenos, que Dios conoce quién es cada uno de nosotros, a los que hacen las cosas bien para el Señor, nos esperan bendiciones maravillosas de Dios. Versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué quiere decir eso? Que mantenga un testimonio intachable. Marido de una sola mujer. Tremendo esta situación. Porque si usted va a pedir un trabajo en un banco, en un hospital, no se meten con su parte familiar. Si usted casado, divorciado, requete contra casado 8 o 15 veces, no le ponen problema. Aquí sí. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Marido de una sola mujer, porque Dios creó el matrimonio. Y el matrimonio es entre un hombre y una mujer para toda la vida hasta que la muerte los separe. Esa es la verdad fundamental del matrimonio. Marido de una sola mujer. Sobrio, quiere decir que no tome, que no se emborrache. Prudente, quiere decir que sepa hablar con sabiduría. Decoroso, que vista apropiadamente. Hospedador, que sea una persona amable. Apto para enseñar, que sea estudiado y preparado en la palabra de Dios. No dado al vino. Ahora, ¿por qué le dice sobrio y ahora le dice no dado al vino? Porque el trago hace que las personas se embrutezcan. No pendenciero, que no se enrede en problemas necios. No codicioso de ganancias deshonestas, que no ame el dinero, sino amable, apacible, no avaro. O sea, ahora repite nuevamente acerca del dinero, no avaro.
que no esté pegado a la parte material. Muchos de los pastores que yo conozco y que son hombres de mucha necesidad tienen un concepto muy hermoso y dicen: si el Señor me tiene todas mis bendiciones para dármelas allá en el otro lado, para dármelas donde todo es eterno, alabado sea Dios. Y también me uno a ellos y digo lo mismo. Entonces, dice: no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga una familia organizada, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto es algo razonable, totalmente lógico. Un pastor iba a dar consejería a una pareja casada y el pastor es soltero. No, eso es cosa. Los casados sabemos que los matrimonios en muchas ocasiones tienen muchos problemas, que hay una diversidad de problemas que solo al que le gusta le sabe, solo el que los ha vivido sabe cómo sortearlos, y hay una diversidad de cosas que pueden pasar. ¿Qué dice? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea una persona nueva, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces tenemos acá los requisitos para ser pastor, y lo maravilloso que nos dice Timoteo es: buena obra desea. El pastorado es algo maravilloso y es algo muy precioso, y es algo muy bonito cuando uno encuentra personas que están al borde del abismo y tiene uno la oportunidad de compartirles la gracia del Evangelio del Señor, y luego enderezan su camino, y luego los ve uno salir adelante, y luego ve uno a ellos, a los hijos de ellos, y eso es una familia y es una hermosura. El ministerio, el pastoreo es algo maravilloso. Ahora, por ejemplo, ¿tiene responsabilidades? Tiene grandes responsabilidades. El libro de Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. En el libro de Hebreos dice lo siguiente en el capítulo 13, en el versículo 17, dice lo siguiente acerca de los pastores. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Qué significa eso? Que Dios nos tomara cuenta por cada persona a la cual pastoreamos. Así es, así es. Para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Bueno, las ovejas son animalitos supremamente nobles, supremamente obedientes, y están creados bajo las cualidades de obedecer a su pastor. Pero muchas veces algunas ovejitas tienen cierto de cabritas, y las cabras no son muy obedientes. Entonces muchas veces el pastor encuentra que el rebaño, la congregación que el Señor le dio, no son obedientes, no obedecen la palabra, todo lo que se les dice le encuentran dificultades, le ponen peros a todo, y a veces el trabajo ministerial se convierte en una agonía. Doy gracias a Dios que la iglesia donde paso a decirles también que se les extraña mucho. Es bastante difícil pasar de estar allá en ese púlpito, en ese tanque donde se visualizaban todos los hermanos, a estar frente a un celular para transmitir. Es difícil, pero se les extraña y se les quiere mucho. Entonces tenemos acá, para que lo hagan con alegría. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces es muy hermoso que el pastoreo y el trabajo que se haga de ese trabajo algo tan hermoso. Y es que siempre debe ser algo precioso. Si lo que nosotros le ofrecemos a Dios, nuestro servicio, es lo mejor, ¿por qué debería haber problemas entre nosotros? Y los hay porque somos carnales, porque nos hace falta madurar en nuestro conocimiento de Dios. Bueno, ¿qué más tenemos acerca de las cosas buenas de ser pastor? Primera de Pedro capítulo 5, versículo, Primera de Pedro 5:1.
En Primera de Pedro, un poquitito adelante acá, Primera de Pedro 5:1, Pedro, el apóstol Pedro, nos escribe lo siguiente acerca de los pastores y dice lo siguiente: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué es lo que va a decir Pedro? Bendiciones y cosas maravillosas que Dios ha reservado solo para los pastores. ¡Ay, así de bueno es! Así de fantástico es. Es tan fantástico que hay cosas especiales exclusivamente para los pastores. Apacentad la grey de Dios. ¿A quién le está hablando? A los que apacientan la grey, a los pastores, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Qué significa eso? Significa que no se debe imponer, sino se debe buscar la unidad. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Qué significa eso de ganancia deshonesta? El pastor no debe ser, ¿qué? No codicioso. Hay muchos mensajes bíblicos hoy día que se le dice a la gente abierta y descaradamente: si vas a ir a la iglesia, lleve la Biblia y la chequera. ¿Qué está mostrando ahí? ¿Qué dice la Biblia acerca del dar? Que el que quiere dar, que dé, y el que no quiera dar, pues no dé. Y eso es lo que se debe enseñar, y eso es lo que se debe enseñar. Dios ama al dador alegre, pero será dador alegre el que quiera dar, y el que no quiere dar tiene su libertad para no hacerlo. Entonces sigue: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Y esto que hay iglesias en donde, no, yo no sé si puedo hacer eso, tengo que preguntar al pastor, voy a llamar al líder a ver si puedo hacer eso. Mire, el Señor de nosotros se llama Jesucristo. ¿Quiere saber quién es el que de verdad le debe decir qué debe hacer y quién no debe hacer? Dígale al Señor. O simplemente pregúntese: ¿será que Jesucristo se iba a rumbear y a tomar los fines de semana? No, entonces no lo haga. Simple. Entonces, ¿qué dice? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo a la grey. ¡Qué maravilloso! El ser ejemplo a la grey, el pastor debe ser una persona de ejemplo. Aquí viene la bomba, la preciosa bomba. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿sabe usted quién es el príncipe de los pastores? El pastor de pastores, el propio, el mero mero. ¿Quién es? Nuestro gran Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Qué significa eso? Que hay un galardón especial para los pastores que cumplen el oficio y el llamado de ser pastores como Dios lo ha estipulado en su palabra. Entonces, debemos nosotros, nos dice Timoteo: el que anhela obispado, buena obra desea. Es maravilloso, es buenísimo. Pero así como hay buenos, también hay malos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo 1, segunda de Pedro 2, versículos del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué quiere decir esto? Aquella persona que enseña y tuerce la palabra de Dios, el Señor lo pondrá en la mira de Dios. Y donde el Señor pone el ojo, pone el juicio. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuántas cosas se hablan de los cristianos, de los evangélicos, de los pastores? En todas las áreas y en todos los oficios hay gente que hace su oficio bien y hay gente que lo hace mal.
Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué está diciendo acá Pedro? Que a todos los pastores torcidos Dios los tiene en la línea de condenación. Exactamente. ¿Qué dice Santiago? Hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis, ¿qué? Mayor condenación. Entonces, si te vas, el ministerio y el llamado al ministerio y el llamado al pastorado es un llamado maravilloso y es algo muy precioso. Tiene muchas bendiciones terrenales y tiene muchas bendiciones eternas en Dios. Volvemos y vamos a entrar en nuestro estudio en Santiago capítulo 3, llegamos al versículo 2, dice: porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Este versículo 2 nos introduce al tema que vamos a tocar, y el tema que vamos a tocar es la lengua. La lengua. Entonces acá tenemos la introducción a este tema y dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y empieza a darnos una serie de ejemplos acerca de que nosotros debemos aprender a manejar nuestra lengua. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y así dirigimos todo su cuerpo. Entonces, ¿qué encontramos acá? Que es que nosotros somos responsables acerca de lo que decimos. De lo que decimos, de cómo lo decimos y de por qué lo decimos. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Colosenses 4, 6. En el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 6, leemos lo siguiente. Colosenses 4, 6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, antes de hablar, no olvide conectar el cerebro. Piense para hablar. Hable con sabiduría porque usted es una persona inteligente. No diga otra cosa cuando hable. No intente convencer a los demás de lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que tenemos que aprender a hablar. Salmo 141, libro de los Salmos en el Antiguo Testamento, Salmo 141. Versículo 3 dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabe qué quiere decir? Quiere decir, aún el necio cuando calla es tenido por sabio. El que ahorra palabras se guarda de muchos pecados. Porque nuestra boca nos mete en grandes problemas y cuando hablamos sin pensar, empeoramos la situación. Dios quiere que nosotros hablemos con plena conciencia de lo que decimos. Libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 21, Proverbios 10, 21. Proverbios 10, 21. En Proverbios 10, 21 leemos un consejo muy hermoso que dice lo siguiente. Proverbios 10, 21 dice así: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? El necio nunca entiende. El necio no entiende ni los buenos consejos y para él todo eso es complicado y no lo va a entender. Proverbios 12, versículo 18. Proverbios 12, 18. Proverbios 12, 18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué quiere decir eso? Hay gente que habla como necios, como torpes, como insensatos. Y hay otros que saben hablar y saben colocar las palabras correctas que decir
para sanar el corazón herido de su hermano. Tenemos que aprender a hablar porque desafortunadamente nuestra boca manifiesta cosas terribles. Evangelio según San Mateo capítulo 12, Evangelio según San Mateo capítulo 12, versículo 37. San Mateo 12, 37. En Mateo 12, 37 leemos lo siguiente. San Mateo capítulo 12, versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que decimos para Dios tiene sentido, tiene peso, y por eso tenemos que responder. O sea que me guste o no, quiera o no, tengo que aprender a hablar con sabiduría. Y es una tarea bastante complicada. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la responsabilidad que nosotros tenemos de hablar con sabiduría. Evangelio según San Mateo capítulo 25, Mateo 25, versículo 24. Allí en Mateo 25, versículo 24 tenemos que Dios está hablando acerca de la parábola de los talentos y viene aquí uno de los siervos y habla con el Señor y dice ciertas cosas. Mateo 25, 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Le respondió su Señor. Respondiendo su Señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al volver yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por la boca muere el pez. ¿Qué dijo? Te conocía. Si sabía cómo es Dios, si conocemos cómo es Dios, sabemos que si obedecemos seremos premiados y si desobedecemos seremos castigados. Refrenar nuestra lengua es nuestro deber. Desafortunadamente, muchas veces terminamos frustrados porque intentándolo muchas veces descubrimos que no podemos. El hombre es grande cuando está de rodillas y muchas veces la solución a nuestros problemas está en la rendición. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Cómo saco todas las maldiciones, groserías, irreverencias y todo lo que hay en mi mente? ¿Cómo borro todos esos archivos llenos de sandeces? Déjeselo al Señor. Deje que el Señor cambie en su vida, pero dispóngase a que esos cambios que el Señor quiere hacer puedan ser hechos a través del Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema? El problema más grande y desafortunadamente el problema más complicado es lo que nos dice Mateo capítulo 12, versículo 34. Mateo 12, 34. Este es el problema más grande y es la situación más terrible acerca de mis palabras. Mateo 12, 34. Nosotros a veces decimos, pero pues es que esas groserías simplemente es que están ahí metidas en los archivos de mi mente y salen automáticamente. Mateo 12, versículo 34 dice lo siguiente. Mateo 12. Dice Mateo 12, 34, generación de víboras. ¿Por qué? Por nuestro veneno. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Tenemos que dejar de ser malos. Y aquí viene el problema, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso es lo más triste. ¿Qué es?
que todas esas groserías, detracciones, maldiciones y todo eso que destila mi boca, ¿de dónde sale? De mi corazón. Eso quiere decir que allá estoy podrido. Eso quiere decir. Y Dios quiere cambiar tu corazón y cambiar tu vida, y con eso cambiará tu mente y cambiará por completo todo tu ser. Pero si tú no quieres dejarte cambiar, entonces Dios te dejará andar en tu necedad. Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra vida. El problema con nuestras malas palabras es que nuestras malas palabras ofenden a Dios. Y si nosotros ofendemos a Dios y le somos desagradables, solo hay un lugar para los enemigos de Dios y todas aquellas personas que tienen una boca bastante grande en decir cosas que ofenden a Dios. El infierno y después de eso el lago de fuego. Y entonces, ¿cómo hago para no condenarme? Pues tengo que dejar de hacer lo que desagrada a Dios y tengo que aprender a hacer lo que Dios manda. Entonces tenemos acá que esas cosas salen porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Tenemos una gran tarea, porque el Señor, nuestro Dios, un día vendrá a buscar una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, preciosa, completamente y perfectamente obediente a Él y a su palabra. Versículo 3 del capítulo 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos su cuerpo. ¿Qué significa eso? Significa que es nuestra responsabilidad dominar nuestras malas palabras. Mirad también las naves, que tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. ¿Qué quiere decir eso? Tú tienes el control de tu cuerpo y lo que tú hagas, tú lo pagas. Y lo que tú digas, también lo pagas. Entonces, más nos vale empezar a tomar medidas y contramedidas contra el mal que se nos avecina. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Hay personas que son jactanciosas, eso mejor dicho, son los dueños de... Y eso hablan de cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Qué quiere decir eso? Podemos inventarnos tantos chismes, tantas mentiras. Podemos acabar ¿con qué? Con nuestra lengua. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que una lengua sin control la llama el infierno. Venga para acá, ya va llegando, siga así. ¿Qué quiere decir eso? Necesito controlar, me es imperativo controlar mi lengua. Necesito controlar mis palabras. Porque los mentirosos, porque los maldicientes no entrarán en el reino de los cielos. Y aquí hay muchas cosas, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, y muchas veces le damos rienda suelta a nuestra lengua. ¿Y qué pasó? Y empezamos una discusión. ¿Por qué? Por ser contenciosos. Y el uno contiende y el otro también, y el uno añade otro más y más y más, y se enciende un fuego y se quemó todo. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? O sea que mi lengua me puede echar al infierno. Sí, Señor. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Qué quiere decir que la lengua inflama la lengua de la creación? Que por nuestra lengua muchas veces decimos cosas contra el Dios del cielo. Y el Dios del cielo tiene un librito en el cual apunta todas las cosas que dijo Juanito. Todo lo que se diga, ahí está. Porque de toda palabra ociosa que los hombres digan, de ella darán cuenta el día del juicio. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada
por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Aquí tenemos una muy mala noticia, y la mala noticia es que la lengua no puede ser dominada. Pero les tengo una buena noticia. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 27. San Lucas 18, 27. Lucas 18, 27. Leemos en Lucas 18, 27. Y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué significa eso? Significa que es imposible dominar la lengua, pero si yo me someto al Señor, pero si le pido ayuda a Dios, todo es posible. Entonces, ¿Dios puede cambiar mi lengua grosera y cochina? Sí, Señor. ¿Y mis palabras necias y tontas? Sí, Señor. Y me puede dar palabras de sabio que sustentan, que sostienen, que fortalecen a muchos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios quiere que nosotros confiemos en Él y cambiemos. Seguimos en nuestro estudio, capítulo 3, versículo 8, versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que eso no se debe hacer. Íbamos a la iglesia, estábamos en la iglesia, salíamos de la iglesia y de una vez de pronto se subían al carro, se iban en el taxi y empezaban de una vez a echar madrazos. ¿Qué dice Dios? Eso no debe ser así. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Qué significa? Que la tarea es cambiar. Y es en serio. Dios nos oye. Todo lo que decimos está siendo escrito palabra por palabra, con todo tipo de detalles. De una misma boca procede bendición y maldición, hermanos míos, esto no debe ser así. Tengan mucho cuidado, porque muchas veces estamos clavando una puntilla en la pared, se nos escacha el martillo y le damos al dedo y ahí sí sale si somos cristianos o no. Y si somos cristianos decimos, aleluya, amén, Dios bendiga a todas las personas. ¿Sí? Y si no somos cristianos, ¿qué dice? Se nos atraviesa un perro por el camino y entonces, ¿qué le decimos? Somos cartas abiertas, somos cristianos. Entonces seguimos acá. De una misma boca procede bendición y maldición, hermanos míos, esto no debe ser así. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24. Segunda de Timoteo 2, 24. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24. Dice segunda de Timoteo 2, 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. ¿De qué está hablando? Muchas veces tenemos una lengua requete contenciosa. El uno dice, ay, esta pared quedaría hermosa azul. Dice, no, verde, quedaría bonita verde. ¿Y por qué? No, solo por hacer el punto y llevar la contraria. ¿Qué dice la Biblia? Que el siervo de Dios, ¿qué? No debe ser, ¿qué? Contencioso. Sino que, segunda de Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Qué quiere decir todo esto? Que nosotros todo el tiempo estamos siendo pregoneros de Cristo. Todo el tiempo estamos predicando acerca del nombre santo que es invocado sobre nosotros. Dice el versículo 12, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y agua salada. ¿Qué quiere decir eso?
por sus frutos los conoceréis. Y terminamos ya nuestro estudio, dice el versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, aquí viene un test, una evaluación. Hermano, amada hermana, ¿te consideras una persona sabia y entendida? Mira lo que sigue. ¿Qué dice? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Una persona sabia actúa sabiamente, vive sabiamente, habla sabiamente, responde sabiamente, vive sabiamente. Por eso la mayor parte de nosotros no clasificaríamos como sabios. Ahora viene más cosas acá, sin embargo no falta el que dice, no, pues es que yo sí soy sabio, justo. Versículo 14, pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Pregúntese, ¿eres celoso? Mi hija, ¿dónde estaba? Pero si tienes celos amargos, ¿y qué más? Y contención en vuestro corazón, ¿qué significa eso? Significa que somos carnales, perversos y pecadores. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Qué significa? Dios nos ha llamado a ser pacifistas, pacificadores. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Un verdadero cristiano es una persona que sabe vivir en paz. ¿Con quién? Con todos. Ay, que la pared azul. Bueno, bonito, píntela de azul. No, que ahora decidí que la quiero de otro color. Píntela del color que le guste. No hay problema. ¿Por qué? Porque el siervo del Señor, ¿qué leímos? No debe ser contencioso. Es más, muestre, le ayudo y la pinto. Eso es lo que tenemos. Sino amable. Eso es lo que debemos hacer. Porque esta sabiduría, ¿cuál? La que tiene celos amargos. ¿Qué dice la gente? No, si no lo celan, no lo aman. Hágase sentir. Ponga su autoridad. ¿Qué dice? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino animal, terrenal y diabólica. ¿Qué quiere decir eso? Que no es sabio para con Dios, sino que es una persona animal, terrenal y diabólica. ¿Quién le está diciendo eso? Alegue, eso, contienda. ¿Quién le está diciendo eso? Satanás. Y muchas veces resultamos obedeciendo más al diablo que a Dios. Versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. ¿Por qué? Porque el diablo es al que todo le cae mal, nada le gusta y siempre... ¿Por qué? Porque Satanás no es amor, no ama. Cuando uno ama, toda la vida se ve mejor. Versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cómo debe ser un verdadero cristiano? Ahí está escrito cómo debemos ser. La tarea es grande. La responsabilidad que Dios nos ha puesto es la responsabilidad de portarnos a la altura del llamamiento que Dios nos ha hecho. Libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Y leemos aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué piensas? El que hace de su mente un basural, el que hace de su vida una inmundicia, pero el que se limpia y se purifica, pero el que se guarda y se santifica, ese agrada a Dios. ¿Qué es lo que nos dice por lo demás, hermanos? Todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Muchas personas sienten y presienten que Dios no está con ellos. Y es verdad. ¿Por qué? Porque todos los días Dios está airado contra el pecador. Y muchas veces nosotros como cristianos vivimos en una vida de pecado. Dios ama la santidad y ama a aquellos que se deleitan en guardar y en buscar esa santidad que el Señor quiere que tengamos. Regresamos a Santiago capítulo 3, el último versículo dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Terrible bofetón, terrible cachetada. ¿Sabe qué quiere decir? Paz, paz, paz. Si usted es un hijo de Dios, es alguien que sabe vivir en paz. Pero si usted es un hijo del diablo, usted es una persona de guerra, de conflictos, de enredos, Sí. Por sus frutos los conoceréis. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 18, Romanos 12, 18. En Romanos 12, 18 leemos lo siguiente. Romanos 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué dice? Tenemos que aprender a vivir en paz. ¿Con quién? Con todos. El que tenga problemas con la suegra, arregle los problemas que tiene con su suegra. El que tenga problemas con quien tenga problemas, porque a paz nos ha llamado Dios. Y es importante que un verdadero cristiano obedezca la palabra de Dios. Tenemos que dejar de ser como muchas veces hemos venido siendo y aprender a ser como Cristo es. Jesucristo nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y la paz de Dios nos da paz para vivir en paz. ¿Sabe quién no vive en paz? Dice la palabra de Dios, no hay paz para el impío. ¿Sabes cuál es una de las características si soy o no soy hijo de Dios o soy impío? La primera, no tengo paz, no vivo en paz y le armo pleito a todo el mundo. Los hijos de Dios somos hijos de paz. Vamos a orar. Amado Señor, Dios de gracia y de misericordia, Dios que nos da, Señor, de tu divina bendición para que aprendamos a vivir en paz con nuestro prójimo, para que aprendamos, Señor, a pensar en todas las cosas buenas y maravillosas que tú has creado para que vivamos y obedezcamos tus mandamientos. Bendícenos, Padre Santo. Llena nuestra vida con tu divina presencia y haz que cada día nos deleitemos en ti. Tu palabra amorosamente nos dice, deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios quiere que nosotros cada día nos deleitemos y disfrutemos del conocimiento y de nuestra comunión con Dios. Que cada día pongamos en práctica sus mandamientos, obedezcamos y vivamos una vida vivida con limpia conciencia, para que el día que nos encontremos con nuestro Dios podamos decirle a nuestro Señor, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Gracias te damos, amado Padre, por todas tus misericordias. Bendícenos y ayúdanos, nos encomendamos en tus manos, pedimos tu bendición. Oramos, Señor, para que cuando tú quieras, Señor, permitirnos reunirnos como iglesia, oramos por el local, por el lugar para la iglesia. Oramos por un lugar, Señor. Abre puertas, Señor. Bendice a nuestro hermano Roger por su buena voluntad. Y llénalo, Señor, de tus preciosas bendiciones. En tus manos colocamos, Señor, este anhelo
de un lugar para tu iglesia, Señor. Seguimos orando por ese lugar, por ese local, por ese lugar. Y también, Señor, te rogamos que el día que nos des un lugar para construir tu iglesia, que tengamos, Señor, la fuerza y el querer como el hacer para ir a trabajar y construir un lugar para glorificar tu nombre. Bendícenos y ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.